¿Qué tal? Nuevamente es un gusto saludarlos para continuar estudiando las bienaventuranzas. Este estudio que sé que ha sido de bendición para sus vidas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los pacificadores. Una palabra que quizá la hemos escuchado alguna vez, pero el día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues bien, nuevamente el Señor nos hace un llamado, nos pone un reto a ti mujer, a ti varón, porque Él está buscando gente valiente que pueda arrebatar el reino de Dios para bendición no solamente de uno, sino de aquellos que nos rodean. Por eso Él está buscando candidatos idóneos para derramar una felicidad plena sobre cada uno de ellos. Por eso la Biblia nos habla de bienaventurado o bienaventurada. Pues bien, ¿qué es un pacificador? Un pacificador es aquel que restablece la paz alterada, ya sea en un país, y podríamos trasladarlo un poquito más en corto, que podría ser nuestra familia, nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Eso es un pacificador, aquel que reconcilia a los que están enemistados, aquel que busca reconciliar a aquellos que están peleados, que están enojados entre unos y otros. Eso es lo que es un pacificador. Pero antes de continuar, no sé si usted ha escuchado alguna vez, por ahí un dicho que es del mundo, pero que no aplica en las cosas de Dios y que sin embargo afecta a muchos de los hijos de Dios. Es que dicen que ante un conflicto, el que sale del Redentor termina crucificado. Y eso hace que mucha gente no practique el ser pacificador, no practique esta bienaventuranza en su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, no me quiero meter en problemas, no quiero saber de problemas, basta con los que tengo como para estar buscando problemas de otros. Pero déjeme decirle algo, estamos perdiendo una gran bienaventuranza por pensar de esa manera. Por eso les decía, es un dicho del mundo, no es un dicho que la palabra de Dios nos respalde. Pues bien, vámonos a la palabra a estudiar qué es lo que Dios quiere decirnos con respecto a los pacificadores. De acuerdo a las Escrituras, un pacificador, hermanos, es el que busca la paz en la iglesia. Es el que busca la paz en la iglesia, y les decía yo hace un momento, podemos trasladarlo a nuestro hogar, a nuestro trabajo, pero dice la palabra de Dios que un pacificador siempre estará buscando que se restablezca la paz en la iglesia, porque no me dejará mentir, que aun cuando es una iglesia, que aun cuando muchas veces decimos ser hijos de Dios, hay conflictos dentro de la iglesia, hay conflictos dentro de la casa, hay conflictos dentro del trabajo. Y Dios lo que nos dice es que un pacificador siempre va a buscar restablecer la paz. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3 versículo 15? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ese es el deseo de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Dice, y sed agradecidos. Ahí es donde vemos nosotros que Dios lo que quiere es que su paz gobierne nuestros corazones. Y si de eso está lleno mi corazón, de la paz de Dios, lógico, la consecuencia inmediata es que yo voy a actuar también buscando la paz. ¿Dónde dice la Biblia? ¿A qué fuimos llamados? A llevar esa paz al cuerpo, dice, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que buscar de todo corazón la paz dentro de la iglesia. Pero sabemos que hay gente que hace todo lo contrario, que siempre está buscando destruir la paz, está buscando lastimar a la gente, o como comúnmente a veces decimos,
quiere cortarle la cabeza a muchos, quiere humillar a mucha gente, quiere crear conflictos dentro de la iglesia. Y aún así muchas veces se dice ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos que solamente nosotros somos perfectos, que solamente nosotros hacemos bien las cosas, que los demás no lo saben hacer. Pero sin embargo, un pacificador siempre buscará la paz. ¿Por qué? Porque primeramente en su corazón está la paz de Dios. Una persona que busca conflictos es porque dentro de su corazón no existe la paz de Dios. No está Dios actuando a través del Espíritu Santo generando esa paz. Por eso ellos tratan de hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y lejos de generar paz, crean conflictos. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Un pacificador, hermanos, se apresura a dar buenas noticias. Recuerden que alguien que busca conflictos siempre te llevará y te traerá malas noticias. Dígame usted si no en estos días usted ha escuchado muchísimas malas noticias de muchas cosas que están pasando allá afuera en el mundo, de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo alrededor del mundo. Mucha gente se ha dedicado a eso, inclusive las redes sociales lo dedican mucho tiempo a crear miedos, a crear incertidumbre, a dar malas noticias. Déjenme decirle, sin el afán de menospreciar nada, sino simplemente veamos las noticias que hoy recibimos. Usted prende la tele, usted escucha por la radio y lo que hablan es ¿cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuánta gente? ¿Y eso qué es? Malas noticias. Nunca nos han hablado de cuánta gente está sana, cuánta gente se cuida. Por eso nosotros vemos afuera muchas malas noticias. Y esas malas noticias muchas veces llegan aún a la iglesia, aún a nuestra casa. Y el deber de un pacificador es dar buenas noticias. Y cuando damos buenas noticias, ¿qué hacemos? Traemos paz y tranquilidad a la gente. Nuestro corazón descansa. Por eso Dios siempre nos quiere dar buenas noticias. Sus promesas son buenas noticias. Y un pacificador es lo que va a hacer, llevar buenas noticias. Desgraciadamente muchas veces en las iglesias la gente está más avida por dar malas noticias, por ir y acusar a fulanito, ir y dejar mal a sotanito dando malas noticias. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15. Estad, dice, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto es ser rápidos, apresurados. ¿Pero a qué? A llevar un evangelio. Todo mundo sabemos que evangelios son buenas noticias de paz. Haciendo un pequeño paréntesis, que no es el tema que vamos a hablar hoy. La Biblia nos habla de diferentes evangelios. El evangelio de salvación, y en este caso nos habla del evangelio de la paz, y hay otros evangelios que en otra ocasión les compartiré. Pero en este momento estamos hablando de buenas noticias que lleven paz a nuestro corazón. Un pacificador siempre se va a apresurar. El mayor deseo es dar buenas noticias, no malas noticias. Bien, también un pacificador, hermanos, es aquel que forja su carácter en la unidad. Forja su carácter en la unidad. ¿Qué es el carácter? Esa forma de actuar, esa forma de reaccionar ante las circunstancias. Por eso la Biblia nos habla que un pacificador siempre va a forjar su carácter buscando la unidad. Un pacificador es lo que busca. Si busca
restablecer la paz, si busca restablecer las relaciones de aquellos que están peleados, es porque está buscando la unidad. Uno que no es pacificador siempre va a buscar división, siempre se va a estar metiendo y llevando de boca en boca noticias que van a causar división. Y siempre van a buscar poner mal a uno o a otro con tal de ganar partido y con tal de causar división. Por eso, un verdadero pacificador siempre forja su carácter en la unidad. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 22 y 23, muy conocido, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y aquí es donde viene, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero usted diría, a ver, ¿dónde está aquí hablando de que se forja el carácter en la unidad? Recuerden algo, todos estos 9 partes conforman uno solo, que es llamado el fruto del Espíritu. O sea que la paz es parte de la unidad para alcanzar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está dirigido a forjar nuestro carácter, porque es la forma en que vamos a reaccionar ante las diferentes circunstancias. Viene alguien hablando, odiándote, juzgándote, ¿qué vas a hacer? Sale el fruto del Espíritu en tu carácter y lo vas a amar, porque es lo que Dios te manda. Vas a tener gozo porque no vas a permitir que las circunstancias te roben el gozo y la paz. Con las buenas noticias se genera la paz y así podríamos ir viendo cada parte y nos daríamos cuenta que es una unidad que forja nuestro carácter. Por eso el pacificador siempre va a forjar su carácter en la unidad. Bien, otra de las cosas que la Biblia nos enseña es que un pacificador, hermanos, y espero decirlo con todo respeto, no es hipócrita, no es de doble cara, como decimos. Un verdadero pacificador no es hipócrita. Hay mucha gente que hoy te apapacha, pero por atrás, como comúnmente decimos, te empieza a dañar, te clava el cuchillo en la espalda, pero por un lado te está diciendo, te amo, eres mi amigo, eres uno de los míos, eres mi consentido, pero por otro lado están haciendo lo contrario. Eso no es otra cosa que ser hipócritas. El no vivir de acuerdo a como Dios me manda y aún digo ser un hijo de Dios, es ser hipócrita también. Y eso es lo que Dios nos manda. Una persona que no es pacificadora, que le gusta generar conflictos, porque lo contrario a pacificador es aquel que le gusta generar conflictos. Siempre va a venir de un lado hablando bien y por el otro lado hablando mal. Y eso no es otra cosa que un hipócrita. Y aunque suene duro, la palabra de Dios nos lo dice. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, es primeramente pura, limpia, lo que decíamos en la entrega anterior. Después, pacífica, o sea, trae paz. Es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso un pacificador, hermanos, siempre será una persona fiel y congruente, no un hipócrita. Un pacificador siempre va a buscar restablecer la enemistad entre las personas. ¿Usted ha escuchado acerca de aquellos que les gusta amarrar navajas? Cuando hay conflicto entre dos personas,
Va con una y le dice una cosa, va con la otra y le dice otra, y se lleva información de un lado para otro. ¿Qué es eso? Generando más conflicto en lugar de traer paz, en lugar de restablecer la relación entre los que están disgustados. Eso no es otra cosa que una persona hipócrita, que no tiene el valor de decirle a cada uno, de acuerdo a la palabra, en dónde están equivocados y cómo pueden restablecer otra vez su amistad unos con otros. Por eso es importante esta bienaventuranza. Pero bien, también un pacificador, hermanos, se ocupa de lo espiritual. El que no es pacificador, lo que siempre salta es su carne. Mientras que un pacificador siempre buscará lo espiritual, se ocupa de lo espiritual, va a resolver los conflictos de acuerdo a lo que la palabra nos dice, de acuerdo a lo que Dios quiere, no de acuerdo a lo que el mundo y a lo que nuestra carne, porque a veces somos muy dados a eso. Queremos opinar y decimos, yo pienso que debe ser así, yo opino que así es. Cuando nuestro deber es decir la palabra de Dios, Dios nos dice que así hay que hacer las cosas. Por eso un pacificador siempre buscará ocuparse de lo espiritual, pero aquí tengamos cuidado de algo. Hay mucha gente que se sobreespiritualiza y en el afán de decir que es espiritual, realmente esa sobreespiritualización no es otra cosa que sale a la luz la carnalidad que en realidad tiene. Por eso hay que tener cuidado de aquellos que dicen ser muy espirituales, porque el que es espiritual no lo anda diciendo, no anda hablando y diciendo yo oro, yo ayuno, yo doy esto, porque se están sobreespiritualizando. Estamos cayendo a lo que hacían los fariseos, de que los fariseos querían que los vieran, inclusive dice en las esquinas orando para que la gente dijera qué espiritual son, pero en su vida hacían todo lo contrario. Por eso hay que tener mucho cuidado de no perder el piso, porque el sobreespiritual siempre va a sentir que, como comúnmente decimos, que ni el piso le merece. Va a ver que todo mundo está mal, el único que está bien es él. Y eso que va a generar conflictos. No va a ser un pacificador realmente como la palabra de Dios nos pide. Por eso Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso el pacificador siempre se ocupa de lo espiritual. También, hermanos, un pacificador, su boca no despide muerte. A veces la palabra de Dios, como les decía una vez, nos confronta. Porque el decir que no despide muerte, hay una parte en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, que dice que hay mucha gente que con su boca matan. Y no precisamente agarran un cuchillo o una espada o un arma para dañar a alguien. Con sus propias palabras los matan. Por eso un pacificador, hermano, su boca no despide muerte. ¿Cuánta gente lo que habla destruye? Lo que habla lastima. Lo que habla menosprecia. Y eso no es otra cosa que despide muerte. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 3, versículo 13 al 18. Vean lo que dice el apóstol Pablo, y les decía yo, a veces la palabra es un poquito fuerte. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro, ¿qué hay? Muerte. Con su lengua engañan. La mentira y el engaño, ¿qué es? Muerte. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es veneno? Muerte. Su boca está llena de maldición y amargura. La maldición y la amargura también es muerte.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué es eso? Muerte. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Sigue hablando de muerte. Y no conocieron, dice, camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso un pacificador, hermanos, nunca despide con su boca muerte. Al contrario, un pacificador siempre habla vida. Como Jesús, Él habló de vida, nos vino a ofrecer, a regalar vida eterna. El pacificador tiene que dar vida. ¿Cuántas veces, hermanos, con nuestra lengua, nuestra garganta, lo que hace es dañar a la gente? Y mucha gente a veces toma versículos mismos bíblicos para hacer sentir mal a la gente, para humillar a la gente. ¿Y cuántas veces hemos oído, y eso que eres cristiano, eso que eres hijo de Dios? Si fueras hijo de Dios no harías eso, pero no lo está haciendo con un afán de que la persona salga de su error, sino de la manera de lastimarlo, de humillarle, de hacerle sentir las cosas de una manera que no es la correcta. Por eso yo tengo que ser pacificador. Mucha gente, hermanos, aún mensajes que mandan por teléfono, por las redes sociales, con palabras, utilizando la palabra para juzgar o para dañar o humillar a alguien. Y eso no es lo correcto. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. ¿Cuántas veces usamos eso para lastimar, para dañar, para generar muerte en las personas? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no debemos despedir muerte de nuestra boca, porque Dios nos ha llamado a restablecer la paz, a restablecer la relación de los que están enemistados, no a separarlos para que el enemigo pueda aprovecharse de la división y generar más conflictos en sus vidas. Dios nos ha llamado a hablar y a dar vida a través de lo que hablamos. Bien, el ser pacificador, hermanos, aquí hay algo importante que quiero compartir y que el Señor Jesucristo nos los mostró y fue el primero que lo hizo. El pacificador está dispuesto a tomar el castigo de otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces de decir? El otro día compartí a algunos hermanos, porque a veces decimos que amamos a la gente, que amamos a tu hermano. Como le decía en un principio, a veces somos hipócritas de decirle te amo, pero cuando se trata de que él reciba la consecuencia de algo que hizo, los dejamos solos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a Dios, Señor, el castigo que mi hermano o mi hermana merece, dámelo a mí? Creo que muy pocos o casi nadie se atrevería a hacerlo. ¿Y eso qué está mostrando? Que no estamos viviendo y no estamos practicando el ser pacificadores. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto lo que debemos buscar es la unidad, restablecerse y que el castigo no les pueda llegar. Pero muchas veces no hacemos eso. Dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. ¿Realmente estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros amigos? El pacificador demuestra amor y a través de ese amor se atreve o está dispuesto a tomar el castigo de otro. Jesucristo, como les decía yo hace un momento, nos los mostró. Él mismo lo vivió. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 53:5. Mas Él, hablando de Jesucristo, la profecía de que Jesucristo iba a venir, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y escuchen, el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta? El castigo para que yo tuviera paz, Él lo tomó. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que tú y yo pudiéramos gozar de la paz que Dios nos quiere regalar. Él tomó nuestro lugar, por eso un pacificador está siempre dispuesto a tomar el castigo que merece otro. Jesucristo lo hizo y Jesucristo espera que tú y yo hagamos lo mismo. Si verdaderamente practicamos el ser pacificador. Por eso la Biblia dice que bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una evidencia de un verdadero hijo de Dios es que siempre busca la paz, la unidad, es pacificador, busca restablecer la paz, busca la reconciliación entre aquellos que están enojados o peleados. Esa es una evidencia. Imagínense qué promesa Dios nos da. Serán llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios son llamados así, no por lo que dicen. Hermano, usted no va a ser un hijo de Dios porque usted lo ande divulgando, porque usted traiga una etiqueta o un letrero que diga soy hijo de Dios. No es por lo que digas, sino por lo que usted hace y demuestra a la gente. Un verdadero hijo de Dios vive y actúa como un hijo, no como un ser o como una persona normal o una persona del mundo. Un verdadero hijo de Dios vive de acuerdo a la voluntad de Dios, al amor y a la paz de Dios. Por eso no se trata de lo que diga, se trata de lo que yo demuestro. Sin abrir mi boca, yo puedo demostrarle a la gente que realmente soy un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Por eso la palabra de Dios dice bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quién les va a llamar hijos de Dios? Primeramente Dios y después la gente. Imagínense que Dios reconozca que realmente usted sea un hijo de Dios. Entonces se abrirán los cielos como con Jesús y le van a decir, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Eso es lo que Dios quiere declarar. Por eso, ¿cuántas veces decimos que los cielos se abren? Usted sabe que cuando los cielos se abren siempre hay una palabra de Dios que va a decir, este es mi hijo amado. Los únicos que pueden abrir el cielo son los hijos de Dios. Esos hijos de Dios amados que practican el ser pacificadores, por eso son llamados hijos de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, lo que la gente dice de nosotros, mayor es el testimonio de Dios, o sea, lo que Dios dice de nosotros, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él lo testificó acerca de Jesús. Pero si tú y yo somos hijos de Dios a través de Jesucristo, porque en algún momento le dijimos a Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, quiere decir que quien vive aquí adentro debe ser Jesús. Y si Jesús vive acá, eso me hace también ser hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que somos coherederos con Jesús. O sea, gozamos de los mismos privilegios que Jesús como hijo de Dios. Entonces, vamos a recibir buen testimonio de Dios y de los hombres. Pero hay una parte en la Biblia que te lo dice mucho más claro. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un pacificador, hermanos, no se aparta de él
la misericordia y la verdad. Siempre va a hablar a través de eso. Siempre las va a atar a su corazón y va a hallar gracia delante de Dios primero y después delante de los hombres. Por eso el día de hoy Dios te dice: bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo te invito a que juntos podamos orar y poner en nuestras vidas en las manos de Dios, y que esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda transformar nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en nuestra vida. Queremos ser esos pacificadores, Señor, que actúan de manera natural como tus hijos, buscando la paz, buscando la reconciliación, Señor, entre tu pueblo. Úsanos como instrumentos, Señor, en tus manos, para llevar tu paz a donde hay conflictos, a donde hay enemistades, a donde hay pleitos, donde hay divisiones, que ahí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nosotros podamos llevar esa paz, esa reconciliación, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Úsanos como instrumentos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, que nosotros mismos seamos los primeros en llevar esa paz, en vivir, Señor, esa paz que tú has depositado en nuestro corazón, y por consecuencia vivamos como verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bienaventurados, dice la Biblia, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El llamado que Dios te hace es que tú lleves la paz y la reconciliación donde sea que tú te pares, porque donde sea que nos paremos siempre hay conflictos, y que a través de tu vida Dios lleve la paz y la unidad, la reconciliación entre las personas, y sobre todo nos reconciliemos con Dios, que fue lo que Jesús vino a hacer, a reconciliarnos con el Padre. Y ahora nos toca a nosotros ir y reconciliar a la gente con el Padre, y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida con poder y con su gloria. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.